Alituta, buenas noches a todos nuestros amigos de Wheeler. Hoy tendremos una invitada especial. Ella tiene licenciatura de Periodismo de la Universidad de Navarro en España, máster de Cooperación al Desarrollo. Fue redactora en el diario Noticias de Navarro en España, directora de la radio Madre de Dios, donde reimpulsó la primera emisora católica del Perú. Coordinó y produjo una campaña audiovisual, Ilusiones y frustraciones de los jóvenes amazónicos. Gerente general de Radio Cepagua en Ucayali del año 2013, también fue profesora en inglés. Gerente general de Radio Cepagua en Ucayali en el año 2013, también fue profesora de inglés, y donde también fue consultora técnica, en donde diseñó un proyecto de prevención de la desnutrición crónica infantil y anemia en niños menores de 5 años. Actualmente es responsable de comunicación en el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y es profesora del curso de radio informativo en la Universidad San Martín de Porres en la Facultad de Ciencias de las Comunicaciones. Ella es Beatriz García Blasco. ¿Qué tal, profesora? Bienvenida a Wilay. Es un enorme placer tenerla aquí. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Encantada de acompañarles. Bienvenida. Para empezar, en el Perú se nota que hay un gran abismo de lo que es nuestra lengua originaria, que sería, bueno, en total son, si no me equivoco, 43, creo. La mayoría solo conoce el quechua, el aymara, el ayanica, que son muy pocos, pero el más hablado es entre el quechua y el aymara. Pero sé que usted estuvo, como ya lo mencioné, en nuestra selva peruana, en donde realizó un trabajo excepcional en Cepagua. Cuéntenos primero cómo fue la experiencia. Primero, sé que usted es de España, llegar al Perú y recibir esa gran aventura, ¿no? Cuéntenos, por favor. Bueno, un poco, si enfocamos un poco el tema en la cuestión de las lenguas, ¿no? Como bien dices, Perú es un país que cuenta con prácticamente 50 lenguas indígenas, ¿no? 48 creo que son, o 49, si mal no me falla la memoria. Creo que sí, sí. De las cuales sí es cierto que 4 de esas lenguas son naturales o se hablan en lugares de sierra, ¿no? Y el resto son lenguas indígenas amazónicas, ¿no? Unas 44, me parece. Y efectivamente, ¿no? Dentro de las más conocidas, pues está el quechua, el aymara, que como sabemos son lenguas ancestralmente, ¿no? Habladas desde tiempos inmemoriales en la zona de sierra. Y entre las lenguas indígenas amazónicas, quizás la que más se conoce o la que más suena es el asháninka, ¿no? Porque tiene un mayor número de hablantes. Todas estas cosas que yo te cuento ahora y que tengo en mi cabeza, hace 8 años era imposible que yo las supiera, ¿no? Hace 8 años, sí, efectivamente, pronto se cumplirán 8 años. Sí, porque, bueno, yo llegué a Perú casi siendo una auténtica desconocida no solamente del Perú, sino de la selva, ¿no? Sino de la Amazonía. Llegué prácticamente como una aventura, no es que vine de turismo y me quedé, porque eso es lo que yo sé que hace mucha gente, ¿no? En realidad yo sí vine a trabajar, a estar acá al menos durante un año, sabía que iba a la selva, ¿no? Como voluntaria, como misionera laica, ¿no? Que se llama en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, es decir, acompañar la labor de la Iglesia, pero acompañarla desde un punto muy específico, acompañarla desde la comunicación, desde los proyectos comunicativos que ya la Iglesia tiene en la Amazonía Sur del Perú, ¿no? Dentro de esos proyectos comunicativos impulsados por los misioneros hace muchos años está Radio Madre de Dios, que es la emisora católica más antigua del Perú, incluso más antigua que Radio Santa Rosa de Lima, ¿no? Que siempre se dice primera emisora católica del Perú. Pues no, Radio Madre de Dios es más antigua por unos meses nada más, porque prácticamente son del mismo año, pero Radio Madre de Dios en realidad fue la primera emisora que la Iglesia puso en Perú, ¿no? Entonces, como digo, los misioneros en esa zona de siempre, no de ahora, sino de siempre, desde hace muchas décadas, vieron que la comunicación era clave para la educación, que era clave para el desarrollo de los pueblos, que era clave para transmitir todo el tema social, todo el tema de salud, ¿no? O sea,
que la comunicación era el puente necesario para que muchísimas acciones buenas, ¿no?, en beneficio de la gente llegara realmente hasta donde tenía que llegar, ¿no? Y bueno, en ese contexto fue que llegué, como digo, de esta forma y bueno, en realidad la mayor parte del tiempo de esos años que estuve por ahí, unos 6 años aproximadamente, lo pasé en Sepagua, ¿no? Donde también está una pequeña radio, no como Radio Madre Dios, ¿no?, que está en Puerto Maldonado, es una ciudad grande, ¿no?, y se entiende que es otro estilo ya de emisora, sino una radio chiquitita enclavada en la frontera entre Cusco y Ucayali, para que los limeños me entiendan, me ubiquen geográficamente en todo lo que es el entorno Camisea, ¿no?, en ese río Urubamba que baja desde el Cusco, pasa el Pongo de Mainique, ese peligroso Pongo de Mainique, y llega, bueno, Camisea, ¿no?, y bajas un poquito, ya ahí se junta la selva del Cusco con Ucayali, ¿no?, y ese río más adelante ya da pie al río Ucayali, y posteriormente el Ucayali desemboca, como sabemos, en el Amazonas, ¿no? Entonces, allí fue que pasé la mayor parte del tiempo, ¿no? Y ahora es donde aterrizo quizás en por qué la lengua es vital en ese lugar, ¿no? Sepagua es un lugar que alguien denominó el Babel del Amazonas, porque allí confluyen 6 pueblos indígenas diferentes que conviven en armonía, que tienen su propia lengua, que tienen su propia cultura, ¿no? Es una historia realmente interesante la de Sepagua. Esas lenguas, no sé si quieres saber un poquito por ahí. Yo puedo hablar, ¿eh? Si no me preguntas, yo sigo hablando. No, sí, o sea, yo más o menos, porque yo iría a hacer lo normal, porque quiero aventurarme como usted, pero a veces está el temor. Encima vivo acá, usted vino de España y vino acá. Entonces hay como que ese temor, de algunos limeños que son citadinos, o no sabría decirlo por parte de, por ejemplo, de Cusco, de Ayacucho, que vayan a la selva, se adentren a esa aventura, ¿no? Y ¿qué más aprendió en Sepagua? O sea, aparte de ¿había una lengua en específica que se hablaba más, o hablaba 2 o 3 lenguas a la vez? ¿Cómo era en Sepagua? Bueno, en realidad el hecho de que allí hayan confluido varias lenguas hace que la mayor parte de la población se comunique en castellano, ¿no? Se comunique en español. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no tuve ninguna dificultad en ese aspecto, ¿no? Evidentemente, bueno, la dificultad de la forma de hablar, ¿no?, de las expresiones, de las palabras, ¿no?, que te tienes que acostumbrar, pero creo que a un limeño le pasaría similar, ¿no? Hay algunas cosas que se llaman diferente, entonces, bueno, hasta que te acostumbras a eso, sí, un poco, ¿no? Pero desde el punto de vista propiamente de las lenguas indígenas, como te decía, allí en realidad hay 6 grupos étnicos, 6 grupos de pueblos originarios, ¿verdad? El grupo mayoritario es el Yine. El Yine es un idioma que apenas está hablado por, creo que menos de 2.000, bueno, creo no, es menos de 2.000, no sé si son 1.000 y algo hablantes, ¿no?, que tiene el pueblo indígena Yine, y la mayor parte de los hablantes Yines, de los nativos indígenas Yines, se ubican precisamente en este río, ¿no?, en la cuenca del río Urubamba, sobre todo en el Bajo Urubamba, ¿no?, más en la parte de Ucayali. Ahora también hay bastante población Yine en Madre de Dios, porque emigraron, ¿no? Como saben, son regiones que, aunque no tengan conexión en un río, no se conectan por río, pero sí son limítrofes, Ucayali con Madre de Dios. Entonces sí hubo cierto sector de la población Yine que hace unas décadas empezó a irse hacia Madre de Dios, generalmente por tema de trabajo de madera, y poco a poco se han ido asentando también en los ríos de Madre de Dios, ¿no? Entonces, como digo, el Yine es el idioma más presente quizás en el día a día. Otro grupo étnico tradicional de allí, de los primeros que llegó en los años 60 aproximadamente, años 60, principios de los 70, es el pueblo Amahuaca. El pueblo Amahuaca sí es un pueblo bien chiquito, apenas tiene unas decenas de hablantes. En Sepagua concretamente muy poca gente ya logra hablar el Amahuaca, prácticamente solamente un par de abuelitos y los jóvenes, ¿no? Poco a poco saben algo, pero no lo saben a profundidad, quizás con la profundidad que sí lo manejan los abuelos, ¿no? El pueblo Amahuaca era un pueblo que vivía en aislamiento, es decir, vivían al margen de la sociedad, y con la llegada de los misioneros fue que se integraron, ¿no? Se integraron a convivir en Sepagua con el pueblo Yine, ¿no?, que ya estaba ahí asentado junto con los misioneros y con las religiosas, ¿no? Y posteriormente, casi en paralelo, el tercer pueblo, digamos, histórico de Sepagua son los Yaminaguas, ¿no?, que ancestralmente tenían unas luchas realmente duras con el pueblo Amahuaca,
y lo que consiguen los misioneros es que los yaminaguas también se asienten y convivan, ¿no? Cada uno en un barrio, evidentemente, no es que convivieran justamente en el mismo barrio, pero dentro de una misma localidad, de una misma comunidad nativa, ¿no? En sectores diferentes, pero que empezara esta convivencia pacífica y esos dos pueblos se reconciliaran, ¿no? Esa es la tercera lengua, el yaminagua. Posteriormente empezaron también a integrarse familias del grupo Machiguenga. El grupo Machiguenga tradicionalmente se asienta sobre todo en el río Urubamba, en la parte ya del Cusco, ¿no? hacia arriba, casi hacia Quillabamba, ¿no? Entonces, también, bueno, por la relación del río, ya poco a poco pues, se fueron también creando familias mixtas y todo eso, y empezó a asentarse también parte del pueblo Machiguenga, también en Cepagua, y ya vamos 4. En la época del terrorismo, gente asháninca de la selva central, para tratar de refugiarse de todo lo que ya sabemos, ¿no? De lo que ya se conoce, también empezaron a ingresar por este sector de la selva, huyendo de la barbarie, ¿verdad? Y empezaron también a crear sus propias comunidades nativas por la zona, ¿no? Por ese río, por esas quebradas paralelas, ¿no? Entonces también el pueblo asháninca está ahí presente. Y el sexto pueblo que mencionaba son los indígenas Sharanaguas, que ellos sí vivieron en aislamiento hasta los años 90, hasta finales de los 80, principios de los 90, y es el sexto pueblo, digamos, la sexta etnia, aunque no me gusta decir ese nombre, pueblo originario, que está en la zona. A todo ello se suma ya también un fuerte colectivo quechua hablante, llegado de Ayacucho, de Ayacucho sobre todo, ¿no? De Ayacucho y también de Huancavelica, ¿verdad? De regiones que sabemos que son tradicionalmente con bastantes precariedades, ¿verdad? Bastante pobreza, familias humildes que han también ingresado a la selva en busca de ese pedacito de tierra, y al final la selva, desde el punto de vista alimenticio, les da un poquito más de calidad de vida, les proporciona, ¿no? Al menos algo más de alimento, ¿verdad? Sabemos que en la selva eso es importante, ¿no? El tener alimento del monte, tener alimento del río, ¿no? Entonces también hay una fuerte presencia ya en todo el río de pequeños caseríos, barrios ribereños también que se les llama, ¿no? Que en realidad están habitados por gente que hace 2-3 décadas emigró desde la sierra, ¿no? Entonces ese es un poco el panorama lingüístico de Cepagua, ¿no? Como ves, un panorama muy rico, que también desde la radio se intentaba incentivar, se intentaba explotar, se intentaba visibilizar también, ¿no? Esa riqueza cultural. Sí, es como que la unión de todos y que solo hace la fuerza de uno. ¿Y cómo fue trabajar en Radio Cepagua? Yo sé que también, sabiendo que tenía pocos recursos, ha sabido usted llevar adelante esta radio, y no solamente trabajar, supo también trabajar con los pobladores, como me contó también con los de tercera edad que también hablan las lenguas, y estas personas de tercera edad, había el programa Voces del Saber, que transmitían su lengua y su conocimiento a través de la radio Cepagua. Sí, la importancia de una radio como Radio Cepagua, sin lugar a dudas, radica en la gente, ¿no? O sea, no es la radio de un empresario, no es la radio de una institución, de una municipalidad o de una iglesia, inclusive ya a pesar de que es una radio de la iglesia, en realidad es una radio de la gente, es una radio del pueblo, ¿no? Entonces lo que se trata siempre en ese tipo de radios, no solamente de Cepagua, sabemos que hay más experiencias, ¿no? Pero un poco la idiosincrasia o el motivo, la razón de ser de esa radio es la gente, ¿no? Entonces, bajo esta idea, ¿no? Es que se abren las puertas a diferentes espacios, a diferentes programas, siempre y cuando vayan en el bien común, en el bien colectivo de la población, ¿no? Y como bien comentas, bueno, se trabajaba con niños, con jóvenes, ¿no? Había diferentes programas, pero uno de los más bonitos, sin lugar a dudas, creo que el que está ahora mismo todavía en el recuerdo, que la pandemia en realidad lo ha frenado, porque yo sé que ese programa continuó cuando yo me marché, ha continuado, los abuelitos han seguido oyendo la radio, ¿no? O sea, es un programa que sobrevive, por así decir, ¿no? a la persona que cree en él, sino que va más allá porque ya la gente se ha empoderado, y eso es lo bonito también, ¿no? Como digo, se ha paralizado por motivo de la pandemia. Espero que ya pronto, ya cuando los abuelitos ya vacunados ya otra vez se animen, ¿no? y vuelvan a coger ese micrófono, ¿no? Entonces, Voces del Saber fue un programa que se planteó como un medio un medio a través del cual no solamente difundir la cultura, las culturas, mejor dicho, ¿no? Que tenían todos estos abuelitos, o que tienen, ¿no? De los cuales son representantes,
sino ir todavía más allá, ¿no? Era un espacio que permitía fomentar o fortalecer, esa es la palabra quizás, fortalecer mucho más su identidad, fortalecer mucho más su autoestima, ¿no? En un mundo que lamentablemente, y esto no solamente pasa en la selva, sabemos que pasa en muchísimos contextos, ¿no? Que lamentablemente los abuelitos son la cola del tren, son los olvidados, son los que ya no sirven, son los descartados, ¿verdad? ¿Para qué ya no? Que a veces se les arrincona lamentablemente en un espacio, ¿no? A las justitas a veces se les considera el que estén al menos alimentados, ¿no? Entonces, viendo esa problemática, se encontraban casos, ¿no? de personas con esta situación, fue que se gestó hace años en Cepagua todo un movimiento, ¿no? En torno al adulto mayor, ¿no? Al buen trato del adulto mayor, ¿no? Se les animó desde la propia municipalidad a asociarse, ¿no? Se les ayudó para hacer unos estatutos, a hacer su asociación, empezar a hacer actividades, a promover, a visibilizarse, ¿no? Estamos aquí, campañas médicas, etcétera, ¿no? Y dentro de todo ese contexto fue que dijimos, oye, ¿y por qué no meterlos en la radio, ¿no? ¿Por qué no un programa radial? ¿Por qué no visibilizarlos, ¿no? Más allá de darles servicios, más allá de velar por su salud, por su alimentación, el tema psicológico, ¿no? ¿Por qué no visibilizarlos desde ese punto de vista, ¿no? Y así fue que creamos Voces del Saber, ¿no? Animándoles y diciéndoles que ellos eran importantes y que su voz era importante, ¿no? Que su voz tiene sentido, ¿no? Ellos se lo creyeron, ellos creyeron también en el proyecto, y un pequeño grupo de 6, 7 personas fueron los impulsores, en realidad, ¿no? Los que dijeron, ya, yo voy a la radio, ya, yo cojo el micrófono, yo quiero aprender radio, ¿no? Y ahí se metió Josefa, se metió Pascualito, se metieron Eva y Jonás, Tomás también, se metió Jonás, Víctor Orellana también, ¿no? La señora María, también la señora Berta, ¿no? Varios abuelitos, abuelitas, ¿no? Gines, Amahuacas, el abuelo Bonangué, me estaba olvidando de él, Amahuacas y Aminaguas, ¿no? De todos los pueblos, ¿no? Eso fue bien bonito, hasta Quechua también, ¿no? Porque el señor Víctor es una de estas personas que digo, ¿no? Que había venido hace años, ¿no? Es un agricultor de mucho tiempo, ¿no? Que estaba ahí en la zona, ¿verdad? Entonces, lo bonito fue ver que la radio mejoraba su calidad de vida desde el punto de vista psicológico, de la autoestima, ¿no? Su reconocimiento público, ¿no? Es decir, ahora el pueblo sabe que existimos, sabe que tenemos cosas que contar, les felicitaban por la calle, eso les llenaba de orgullo, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser una de las experiencias más bonitas. Y por supuesto, ahí estaba todo el tema de la cultura, todo el tema de la lengua, de los cantos, de las leyendas, de los mitos, ¿no? Todo lo que ellos transmitían a través del micrófono, ¿no? Pero lo que también se transmitía, como digo, era esa alegría, ¿no? Esas ganas de aportar. Claro, yo creo que por un buen comunicador también es darle la oportunidad, darle la voz a la persona que no puede expresarla bien, entonces nosotros le damos esa oportunidad y es importante también para mí que se expresen y haya un registro de ese trabajo, porque es sumamente importante, porque más adelante uno no sabe que si se puede perder esas lenguas originarias de acá en el Perú. Hasta ahora hay 21 lenguas extintas ya, que no sabemos cómo continuará cada 10 años, pero está muy bueno el registro de que usted ha hecho con el trabajo con los de tercera edad y ellos hayan colaborado. Es una experiencia gratificante. Sí, claro, de verdad, todo eso se grababa, todo eso está registrado, está guardado, ¿verdad? Ahí en nuestros discos duros. Está registrada esas voces, ¿no? Ahora, por ejemplo, que algunos de los abuelitos ya nos faltan, ¿no? Al menos nos queda su voz, al menos nos quedan sus videitos, ¿no? Su sonrisa, ¿verdad? Sí. Y le recordamos con cariño, ¿no? Le recordamos con esa imagen bonita, ¿no? No con una imagen fea, sino con una imagen bonita. Y un tema importante, Ariana, que creo que también hay que mencionar respecto al papel que las lenguas indígenas tienen en nuestros medios de comunicación. No somos conscientes la fuerza que transmiten las lenguas, es decir, una persona asháninka, una persona guine, su lengua materna no es el castellano. Es muy complicado que si él o ella quiere expresarnos algo, ya sea algo bueno o algo malo, ya sea una denuncia o sea un halago, da igual,
sea lo que sea que una persona quiere expresar, el mejor medio para expresarlo es su lengua materna, ¿no? Yo no creo que tú o yo seamos capaces, ¿no?, de hablar como hablamos ahora, ¿no?, en inglés. O sea, por más perfeccionado que tengamos el inglés, por mayor vocabulario que tengamos en inglés, si nos queremos expresar bien los términos exactos, precisos, nada como nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, para ellos es similar. Cuando ellos llegan a la radio, señorita, mira, quiero hacer una denuncia, porque mira, en mi barrio ha pasado esto, o quiero transmitir un mensaje a mi comunidad, quiero decirle a mi comunidad que está el jefe, por ejemplo, esto es un ejemplo real, ¿no?, que me estoy acordando ahora mismo, ¿no? Un jefe de Ashaninka, su comunidad queda a 3 días de viaje desde la capital del distrito, desde Sepagua, ¿ya? Ese jefe, cada vez que venía a la capital, a Sepagua, a conversar con el alcalde, ¿no?, a pedirle algo al alcalde, a decirle cómo va mi proyecto o lo que fuera, o a reivindicar o a pedir canastas para su gente, qué sé yo, lo que fuera, agua potable para ver sus proyectos. Ese jefe, cada vez que venía a Sepagua, se entrevistaba con el alcalde, y después de entrevistarse con el alcalde ese mismo día o a la mañana siguiente tocaba la puerta de la radio y decía: señorita, quiero hacer un comunicado a mi comunidad, quiero contarle a mi comunidad, quiero contarle a mis familias, ¿no?, qué trabajos he hecho, ¿no? Él sale de su comunidad con la responsabilidad de entrevistarse con el alcalde, de lograr tal cosa, ¿no? Entonces él le trasladaba a su comunidad los resultados de esas conversaciones a través de la radio. Cuando él venía a la radio, evidentemente, eso no lo decía en castellano. Yo no me enteraba de lo que les estaba contando, pero él entraba en la radio, se le daba el micrófono y muchas veces estaba 15, 20 minutos él solito hablando, ¿no? Que a veces me llegaban mensajes al celular de gente de Sepagua y decía: ya corta ese paisano, no estamos entendiendo nada, corta. ¿Cómo vas a cortar? Es importante para él, ¿no? Es importante para él, es importante para esa gente que vive a 3 días de viaje, atentos, a 3 días de viaje, un viaje durísimo hasta allá, y no tienen otro medio de comunicación. O sea, no tienen otro medio, ahí no se podía llamar por celular, ahí no se podía mandar un correo electrónico. A las justas, cuando les funcionaba un sistema de radiofonía, de walkie-talkies prácticamente, ¿no?, de estas radiofonías, ¿no?, que se utilizan para las emergencias, cuando les funcionaba, cuando no se les malograba, ¿no? Entonces, la radio era su medio, es su medio y era para ellos, se había puesto y se ha puesto para ellos, ¿no? Entonces, tú no puedes cortar eso. La fuerza que transmitía ese hombre cuando hablaba era brutal. O sea, en las 4 palabras que tenía que poner en castellano, tipo alcalde o tipo proyecto, ¿no?, cosas que no tienen traducción, ahí te ibas enterando de qué les estaba hablando, ¿no? Ahí te ibas enterando, ¿no? Y tienen una fuerza brutal. Similares situaciones me ocurrieron también en Puerto Maldonado, ¿no?, cuando venía gente de las comunidades también a hacer gestiones y todo eso, o venían a reclamar porque en el gobierno regional no les atendían, ¿no?, y utilizaban la radio para lanzar su reclama, y acto seguido, evidentemente, ya estaban tocándoles las puertas, ¿no?, el gerente o la gerenta ya estaba viniendo a buscarles, ¿no? Entonces, la radio tiene también esa función, ese rol, ¿no?, el comunicar a las personas, o el lograr que las denuncias lleguen a quien tienen que llegar para que esas demandas sean atendidas, ¿no? O sea, tiene tantas funciones ahí, y ahí el papel de la lengua, de permitirles expresarle en su lengua, es fundamental. O sea, y es quien corte eso no tiene sentido de lo que es la comunicación en realidad, ¿no? Porque, como digo, esas palabras, así no las entendiéramos, comunicaban más que cualquier otra cosa. Sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo a mi abuela que habla en quechua, pero no me enseña, como que le tiene vergüenza. Entonces, justo ayer estaba leyendo un artículo de que los mayores de tercera edad deberían de transmitir esa lengua para que siga prevaleciendo más adelante, y es muy importante porque no queremos perderla, porque aparte de la gastronomía, el turismo, tenemos nuestras lenguas originarias del Perú. Uh-huh. Así es, efectivamente. Bueno, las personas de la tercera edad hay que hacer un trabajo fuerte hacia ellos, ¿no? Hay que ayudarles, hay que acompañarles, ¿no? Porque en algún momento alguien les dijo, le transmitió, y ahí también la Iglesia, y en eso creo que hay bastante autocrítica, parte, ¿no? No todos, evidentemente, dentro de los misioneros, misioneras, hay lingüistas, ¿no? Hay antropólogos que se han dedicado al estudio de las lenguas, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay un sector de misioneros, misioneras
en general, ¿no? Gente vinculada a la iglesia, ¿no? Que también estaban promoviendo el no uso, ¿no? Que no servía para nada, ¿no? La lengua, ¿no? Entonces, digamos, grababan a fuego que había que estudiar en castellano, había que leer en castellano, había que escribir en castellano, ¿no? Entonces, eso también lo tienen en su cabeza, ¿no? Las personas mayores tienen esas ideas, ¿no? El quechua para qué, el ashaninka para qué, el yine para qué, ¿no? ¿Acaso vas a vivir de eso? Entonces, tu abuelita quizás no te transmite porque dice, ¿acaso tú vas a vivir del quechua, ¿no? Tú vas a vivir siendo una buena comunicadora, una buena periodista en castellano, ¿no? Nadie se pone a hacer un periódico en quechua, no hay radios en quechua, ¿no? Falso, porque ya hay, ¿no? Poco a poco ya hay, gracias a este nuevo movimiento, también desde el propio Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, ¿no? Hay políticas ahora encaminadas, deberían ser más, pero algo hay, ¿no? Encaminadas a ello, gracias a iniciativas, ONGs, instituciones diversas, ¿no? Que trabajan sobre estos temas, poco a poco empieza a haber experiencias bonitas, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no? Quizás si hubieras aprendido quechua desde chiquita y fueras quechua hablante, tendrías muchísimas, ahora mismo en este contexto peruano, tendrías muchas más posibilidades, quizás, ¿no? Para tu profesión o para tu futuro. Sí, lógicamente sí. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, profesora. Muchas gracias. De todo corazón, es una gran maestra y recuerdo que una vez me dijo, bueno, dijo una frase, pero yo la interpreté así, que no solo a mí, sino a todo el salón, no solo trabajemos por trabajar, sino por ganar dinero. No solamente es un trabajo, sino también es un estilo de vida, porque al fin y al cabo somos comunicadores. Y la verdad es que cuando dijo eso ya quería estar en la radio, quería trabajar ahí bueno, como usted. Muy bien, termina rápido tus estudios y te mandamos para allá rápido. Ahí se necesita gente siempre. Sí, porque yo antes veía la carrera como un trabajo más para sobrevivir, ¿no? Porque uno estudia, trabaja y entonces tengo esa mentalidad. Entonces usted como hizo un giro 360 grados en mi cabeza, como diciendo, no solamente estudias y trabajas, sino tú le das un sentido a tu carrera. Mil gracias. Muy bien, me alegro mucho, Ariana, estamos en contacto. Tú sigue estudiando, sigue formándote y seguro que vas a tener muchas posibilidades, sobre todo con esa pasión y con esas ganas, ¿no? de que la comunicación sirva para las personas, ¿no? Muchas gracias a ti por haberme invitado. Eso fue todo por hoy, amigos de Wilay. Ali Tuta a todos. Gracias. Gracias, profesora. Ahora sí, lo voy a grabar. Ya. Gracias, Arianita.